Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora hayas podido acceder al video. Mi nombre es José Umbría y mi punto a tratar son las diarreas. En primer lugar, su definición. Las diarreas son evacuaciones imperiosas de heces pastosas o líquidas por tránsito colónico acelerado. Uno de nuestros autores de referencia para la semiología, que es Argente, nos dice que se considera como diarrea aquellas evacuaciones diarias superiores a 200 gramos, que además se dan por una consistencia más blanda, una consistencia blanda o acuosa, más de lo normal, ¿sí? Y por supuesto con un mayor volumen que el habitual. Pero para nuestro propósito es un poco menos práctica esa definición, porque se habla de las heces como algo que el paciente usualmente no mide ni cuantifica. Simplemente reporta diarrea cuando nota un cambio en la textura de la misma y en la frecuencia evacuatoria al día. Bien, continuando, las diarreas pueden estar precedidas por cólicos, borborismos y necesidad evacuatoria permanente, ¿sí? Por supuesto, cólico, uno de los síntomas también tratados por otro compañero, un dolor de una intensidad variable, ¿sí? Generalmente una intensidad moderada, donde se debe principalmente a la contracción espasmódica de una visera hueca, como en este caso es el colon, ¿sí? Los borborismos, provocados más que todo por la abundancia de gases intestinales que pueden tener, por la presencia de gases intestinales que pueden tener estos pacientes en cuadros diarreicos, y una necesidad evacuatoria permanente. Esto es muy importante porque es un síntoma que puede, como no puede, estar presente. En la mayoría de los casos está, pero muchas veces hay una deposición única o dos deposiciones al día sin una inminente necesidad evacuatoria permanente, y sin embargo este cuadro sigue siendo considerado como diarrea, ¿sí? Entonces son tres síntomas, ¿sí?, concomitantes con la diarrea. Según su mecanismo patogénico, podemos hablar de una clasificación de diarrea que es como sigue. Tenemos la diarrea exudativa, ¿sí?, donde la diarrea exudativa está caracterizada por una infiltración de microorganismos en la pared colónica. Este tipo de diarreas exudativas, generalmente están acompañadas de tenesmos, de fiebre, de heces mucosanguinolentas debido a los metabolitos bacterianos, ¿sí?, que son corrosivos, son tóxicos y son dañinos para la musculatura de estas vísceras, que en este caso el intestino, ¿no? Es más frecuentemente causado por Campylobacter jejuni, por Shigella sonnei, por varias especies de Salmonella, por Yersinia enterocolítica dentro de los genes bacterianos, y dentro de otros géneros tenemos a Giardia lamblia y la Entamoeba histolítica, que ya en este caso se estaría hablando de una disentería, de una diarrea, un síndrome disentérico, ¿sí?, donde para el caso de síndrome disentérico es bastante importante saber si hay heces mucosanguinolentas. Es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces en la imagen tenemos Campylobacter jejuni. Me pareció bastante propicio colocarla allí para que tengamos ese flashback a la mano. En cuanto a las diarreas osmóticas, ¿sí?, tenemos que su causa es la
malabsorción de sustancias y de sustancias osmóticamente activas, corrijo. Pueden estar asociadas o causadas, mejor dicho, por una deficiencia de lactasa, de drogas como la lactulosa o las sales de magnesio, que esto es bien importante en el caso de los pacientes con cuadros diarreicos que además refieren tener o sufrir de úlcera péptica o úlcera duodenal. Sí, entonces usualmente recurren a alcalinos, o de gastritis también usualmente recurren a sales de magnesio para contrarrestar la acidez provocada, y bueno, pues estas sales de magnesio pueden provocar, ¿verdad?, una diarrea por la acumulación de esta sustancia que es osmóticamente activa en la luz intestinal. Bueno, aquí tenemos una foto bastante ilustrativa de lo que es la intolerancia a la lactosa, que viene provocando unos cuadros diarreicos de este tipo, donde hay una deficiencia de lactasa y pues esta lactosa se acumula en la luz intestinal, siendo una fuerza osmóticamente activa y provocando cuadros diarreicos. En cuanto a las diarreas secretorias, tenemos que su causa es un desmesurado aumento de la secreción intestinal que se presenta sin dolor ni fiebre. Usualmente no hay dolor ni fiebre en las diarreas secretorias. Simplemente hay, digamos, una toxina, una enterotoxina secretada por un microorganismo específico, ante lo cual es necesario que exista un constante tránsito de líquidos en el intestino para poder barrer, para poder por una fuerza, digamos, hidráulica, por una fuerza mecánica, barrer esta toxina de la que estamos hablando. Entre los patógenos asociados o los patógenos causantes tenemos Escherichia coli, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, que son toxinas liberadas, como ya se dijo, en el lumen intestinal, sin infiltración bacteriana. Una característica muy importante de estas diarreas secretorias es que persisten en el ayuno. Cuando una de las preguntas frecuentemente una de las preguntas a las que frecuentemente recurrían los galenos hace tiempo atrás, y a la cual todavía recurren, es a que si la diarrea persiste en el ayuno. Inclusive a veces solicitaban que el paciente se mantuviese en ayuno para observar si la diarrea persistía. Tenemos la diarrea por alteración de la motilidad intestinal. Están causadas, aquí dentro de esta diarrea está uno muy importante, sobre todo en nuestros tiempos y muy frecuente: síndrome del colon irritable. También tenemos drogas como el SEN o la fenolfatleína, el hipertiroidismo y la neuropatía diabética, hipomotilidad, ¿sí? Aumento peristáltico por toxicosis también. Recordemos que la toxicosis es alguna abundancia de sustancia, bien sea de algún alimento en descomposición u otra sustancia, que es rechazada por el organismo por su naturaleza tóxica. ¿Okay? Entonces me pareció propicio colocar esa imagen de un dolor abdominal, sí, en este caso. Ok, vamos con la diarrea por combinación de mecanismos, que es causada por una disminución en la absorción de sodio. Ocurre una alteración de la permeabilidad intestinal por causas físicas o químicas, ¿sí? Una pérdida de sangre o moco en el lumen y, por supuesto, una disminución de la capacidad de reservorio rectal. En cuanto a esta última, bueno, colocamos
la imagen ilustrativa es de un tumor intestinal, ¿sí? Donde se cumple con este último caso, que es la disminución de la capacidad de reservorio rectal. Un tumor intestinal que por supuesto es una lesión ocupante de espacio que disminuye por supuesto la capacidad de reservorio de heces. Bueno, vamos entonces con lo que es la caracterización de las diarreas. Dentro de la enfermedad actual, cuando se va a caracterizar una diarrea, debemos tomar en cuenta los aspectos a caracterizar, que son la aparición, ¿sí? En este orden, la aparición debe incluir la fecha, las circunstancias y desencadenantes de la diarrea, si fue luego de alguna comida o de algún medicamento específico, como es el caso de las sales de magnesio que ya habíamos tratado anteriormente. La forma de presentación, si fue una diarrea explosiva de un momento a otro, no precedida por náuseas ni por dolor abdominal, si es reiterada, si es persistente, ¿sí? O precedida de dolor abdominal, lo cual es muy frecuente. ¿De qué color? Se habla de estas heces, si son amarillas, si son blancos, se les denomina cólicas, verde, hipercólicas, si son rojas, se habla de una enterorragia, o negras si se habla de melena, si es brillante u opaco el color de las deposiciones. El olor, si es sui generis, fétido o cetónico. La consistencia y el aspecto, si es líquida, semilíquida, pastosa, grumosa o fibrosa. Aquí se coloca, ¿sí? Qué número, si se logra obtener mediante una anamnesis minuciosa, se avisora bien, se coloca el número que ocupa en la escala de Bristol esa deposición. ¿Sí? El contenido, si tiene grasa, moco, pus, serosidad o sangre evidente, la cantidad, si es escasa, moderada o abundante, sus agravantes y atenuantes, la duración de este episodio, los concomitantes, posteriormente los asociados, si hay alguno, con su respectiva fecha, la recurrencia, si es ocasional, aguda o crónica, remisión, con fecha y hora respectiva, y el horario, a manera de colocar con o sin predominio horario, ¿sí? Aquí tenemos la escala de Bristol, ¿sí? Donde se observan muy bien, a través de la presentación que va a ser enviada, pueden corroborar bien los tipos de heces, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. Y el color de las heces, que ya lo hemos hablado, ¿sí? Una buena herramienta para guiarse la imagen. La importancia semiológica, ya como último punto del presente video. Ok. Es importante realizar una minuciosa anamnesis para indagar sobre cuál tipo de diarrea aqueja al paciente, ante lo cual es primordial saber si se trata de una diarrea aguda o crónica, teniendo bien entendido que las diarreas agudas generalmente son por eventualidades y las crónicas pues habría que investigar en todo caso un poquito más el caso del paciente en cuestión, porque se puede estar hablando de enfermedades crónicas como lo es el caso del VIH, o que muy frecuentemente ocasiona cuadros diarreicos que se presentan en emergencia, o algún LOE, alguna lesión ocupante de espacio, algún tumor o algún síndrome, etcétera. ¿Cuánto tiempo tiene con la diarrea? Una pregunta muy importante. Se habla de más o menos 15 días. Es un buen, según Cosio, 2 semanas, más o menos 15 días, es el límite que tenemos entre una diarrea aguda o crónica. Superior a 15 días se habla de diarrea crónica. Argente toma como consideración, si no me equivoco, el mismo límite de tiempo. De todas maneras, fue una de las bibliografías recomendadas. ¿Cómo apareció? Es importante preguntar sobre la aparición del cuadro diarreico. ¿Qué siente además de la diarrea? Para saber si la diarrea tiene dolor abdominal, ¿sí? Lo cual es muy frecuente
ya lo hablamos en los tipos de diarrea, para diferenciarla de un tipo u otro. ¿Cuánto evacuó? ¿Cuál fue el volumen de las deposiciones y su consistencia? Muy importante esta pregunta, por eso he decidido colocarla en rojo, y por supuesto también por recomendación de la doctora, hacer hincapié en esta pregunta porque me permite saber si se trata de una diarrea, si se trata de una afección del intestino delgado o del colon, porque recordemos que por la dinámica intestinal sabemos que las heces presentes en el intestino delgado son unas heces de consistencia un poco más semilíquida y más abundantes, más ricas en agua, ¿sí? Porque la región de reabsorción hídrica es el colon. Entonces, para esto es muy importante saber cuál fue el volumen y la consistencia de las deposiciones. Cuando se habla de deposiciones más, digamos, más líquidas, estaríamos hablando o predominantemente líquidas, sería el término más apropiado. Se habla de afecciones del tracto digestivo alto, pues del yeyuno ilion. Mientras que cuando las diarreas son un poco más pastosas, ¿sí? Ya se podría estar sospechando, más pastosas y de menos volumen, ¿sí? Se podría estar sospechando de una diarrea que afecte el colon, porque ya se reabsorbió una cantidad considerable de agua y pues sin embargo, aunque hay una diarrea, esta tiene una consistencia un poco más pastosa. Saber si es osmótica o secretoria. Para saber si es osmótica o secretoria es muy importante hacer para diferenciarla bien, dos preguntas que son: ¿mejora con el ayuno o ha evacuado con sangre o moco? ¿Sí? Muy importante, porque si se habla de una diarrea osmótica, es una diarrea que evidentemente debería mejorar con el ayuno. Sin embargo, y si se habla de un paciente que ha evacuado con sangre y moco, sin duda estamos hablando de una diarrea secretoria. Es más común asociarlo a una diarrea secretoria. Saber si es malabsortiva. ¿Ha notado usted si es por un alimento en particular? Es importante preguntarlo. ¿Al cuánto tiempo después de comer siente ganas de evacuar? ¿Y qué tan débil se siente? ¿Ha notado si es por algún alimento en particular? Es importante saberlo porque muchas veces la persona puede ser alérgica a un alimento o puede tener dificultad de absorción para el mismo. Entonces, ese alimento persiste como una sustancia que por arrastre de agua puede ocasionar un cuadro diarreico, por supuesto. ¿Y qué tan débil se siente? Es una pregunta un tanto ambigua, pero he decidido colocarla en las diarreas malabsortivas porque aunque todas las diarreas ocasionan un cuadro de debilidad o deshidratación, en la malabsortiva es una diarrea especialmente caracterizada porque el paciente usualmente puede desmayarse o puede sentirse muy muy débil porque no tiene los niveles apropiados de nutrientes en su torrente sanguíneo, porque no estamos hablando que su sistema digestivo no absorbe bien los nutrientes necesarios. Saber si es por alteración de la motilidad, ¿sí? Para saber si es por ello, debemos preguntar: ¿ha sido operado del estómago recientemente? ¿Del estómago o ha sido operado del abdomen? ¿Lo han operado recientemente? Para descartar un ilio paralítico. En todo caso, ¿sufre usted de diabetes o neuropatía diabética? Ya lo hemos hablado. ¿Sufre de tiroides? Para descartar una diarrea por hipertiroidismo. Saber si es un cuadro leve. Para saber si es un cuadro leve, podemos preguntar: ¿ha viajado recientemente? Por aquello de la diarrea del viajero. ¿Comió algo poco común para usted? ¿Está tomando antibióticos? Especialmente las tetraciclinas. Es muy importante tener cuidado con las tetraciclinas. Hierve el agua, ¿sí?
porque esto es uno de los factores sociales que muy frecuentemente, inclusive si nos vamos a la historia, en el tiempo del cólera, era muy frecuentemente asociado a que las personas, quien no hervía el agua, era prácticamente un suicidio, como lo hizo aquel músico prestigioso Tchaikovsky, quien se suicidó de esta manera, tomando 1 litro de agua sin hervir. ¿Tiene algún familiar o convive con alguien que tenga diarrea frecuentemente? Esto es muy importante porque sabemos que la diarrea es... factores como el hacinamiento, por ejemplo, pueden ocupar un papel muy interesante allí. ¿Y al cuánto tiempo cesa la diarrea? ¿Sí? Para saber si es un cuadro severo, le da junto con fiebre, es importante preguntar, ¿le da dolor? ¿Dónde y qué tan intenso? ¿Orina cuando tiene la diarrea? ¿Cuánto? ¿Sí? Y corroborar signos de deshidratación, como lo son la comprobación del estado de la lengua y los labios, ¿sí? Como también las escleras. Ok, entonces, como un plus, les dejo a manera de comentario por si quieren investigar, que en cuanto a cuánto evacuó y cuál fue el volumen de las deposiciones y su consistencia, les voy a dejar un caso especial que por supuesto no es lo más frecuente en emergencia, pero me pareció bien interesante, del vipoma o síndrome de Werner-Morrison. Pueden buscarlo si les interesa. Es un síndrome en el cual existe un LOE, una lesión ocupante de espacio en el páncreas, y existe una secreción exagerada de péptido intestinal vasoactivo, el cual aumenta la peristalsis y por supuesto aumenta la cantidad de deposiciones, inclusive mayores a 1 litro. Es una de las principales características. Por supuesto, para hablar de este vipoma, que es muy importante tener un sustento paraclínico porque es un caso no convencional. Es muy importante comprobar los electrolitos en sangre, sobre todo el potasio, porque es uno de los signos que podemos encontrar es una hipocalemia e igualmente secreción, o mejor dicho, niveles elevados de péptido intestinal vasoactivo. Bueno, esto ha sido todo. Disculpen por haberme extendido un poco. Espero lo aprovechen y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias.